Buenas nuevamente a todos, bienvenidos a Aspectos de Automatización Industrial. En las entregas anteriores se vieron varios de los bloques de organización de TIA Portal y especialmente los de la serie 80, OV80, OV82, 83, 86, entre otros. Esos bloques están dentro de un grupo llamado los bloques de organización asíncronos. Pero hay otro grupo también muy importante que se empieza a discutir aquí en esta presentación, que son los bloques OV síncronos. Y el primero de ellos es el bloque de error de programación, que es el número 121. Ese bloque es llamado y disparado por el sistema operativo cuando en el programa se encuentra un error de programación. Por ejemplo, la llamada a un bloque FC o FB no existente, o el intentar escribir o leer, por ejemplo, en un datablock que no existe. En ese caso, el sistema operativo genera un error grave y llama al OV121. Si el OV121 no está programado, no se encuentra en el programa, el CPU irremediablemente pasa a condición de stop, dejando que el error quede registrado en el buffer de diagnóstico. Si en cambio el OV121 está programado o al menos cargado en el PLC, el sistema operativo lo llama, lo ejecuta si hay algo que ejecutar, da el error, lo registra en el buffer de diagnóstico, pero el CPU sigue funcionando normalmente, a excepción, por supuesto, de ese error. Para ilustrar el funcionamiento de ese bloque OV121, se podría, por ejemplo, hacer un programa en el cual se borre uno de los FC que es llamado desde el OV1. Inmediatamente al el CPU detectar esa situación, va a disparar el OV121 y va a reportar ese error. Eso en Step 7, S7300, 400, era muy sencillo hacerlo. Aquí en TIA Portal no es tan fácil, puesto que la constitución del programa está diseñada de manera tal que se puede tempranamente detectar ese error antes de que se compile el programa. Por lo tanto, hay que hacer una artimaña y de esa forma tratar de buscar un programa o pequeña aplicación en la cual se genere ese error de programación. Una forma sencilla de hacerlo es crear un datablock y llamarlo de forma indirecta, es decir, utilizando el direccionamiento indirecto por memoria. El lenguaje de escalera y de bloques no soportan ese tipo de direccionamiento, pero sí el lenguaje, por ejemplo, AWL, es decir, el lenguaje de instrucciones. Y a través de ese lenguaje se va a llevar a cabo esa simulación y esa prueba del bloque OV121, bloque de error de programación. Y aunque es necesario entrar un poco en la parte de direccionamiento indirecto por memoria, se explicará sobre la marcha y se hará lo más sencillo posible, puesto que aún no se ha visto el lenguaje de instrucciones, o también abreviado por las siglas en alemán, lenguaje AWL. Para ello, y se explica en detalle el procedimiento, primero que nada se abre, como siempre, aquí en bloques de programa, un nuevo bloque que va a ser un nuevo FC. Se marca el FC y se puede colocar, por ejemplo, el próximo número disponible, que es el 41 dentro de la serie 40, y ya está elegido por defecto el lenguaje AWL. Se le puede dejar el bloque número 1 o se puede cambiar el nombre, por ejemplo, prueba OV121. Bien, se cierra el bloque y ahora lo que se va a hacer es que en la zona de interfaz del bloque, aquí arriba donde están las variables locales, se van a definir dos variables. Una de entrada que se va a llamar, por ejemplo, dbNum, que se refiere al número del db, número del data block que se va a abrir, y eso va a ser un tipo de datos entero. Y luego, por razones que ahora se explicarán, se va también a definir una variable temporal que se le puede llamar, por ejemplo, dbNum, igual que de arriba, pero tem para que no sea exactamente igual, y por supuesto también número entero. Ahora en el programa, dentro del bloque de programa, dentro del segmento número 1, se va a hacer lo siguiente. Se lee, primero que nada, la entrada
de este bloque, es decir, la variable de entrada que se ha definido como dbNum, que es un número entero que va a contener el número del bloque de datos que va a ser abierto. Y eso se ejecuta con la instrucción L de load, o leer o cargar. L dbNum es una variable entero tipo entrada y se transfiere a la variable temporal que se denominó L dbNum temp. Y por último, se abre con la instrucción OPN, que es abrir, open, el data block, pero se va a abrir en forma de direccionamiento indirecto. No se va a abrir un data block con un determinado número especificado en forma explícita, sino se va a abrir el data block cuyo número ha sido pasado como parámetro cuando se llama a este bloque desde OV1 y ha sido cargado tanto en dbNum como en dbNumTemp. Entonces se abre este data block y al hacerlo en direccionamiento indirecto la sintaxis es la siguiente: db, que significa data block, y entre corchete la dirección que está cargada en la variable correspondiente, que sería precisamente dbNumTemp. Se copia esto, se coloca el numeral, se cierra el corchete y la instrucción ya está colocada. ¿Qué significa esto? Que cuando el OV1 llama a este bloque FC41, le pasa como parámetro el número del data block. Por ejemplo, un data block que no exista, vamos a suponer el número 78. Ese número 78 se transfiere a la variable temporal y esta instrucción abre el data block que está indicado aquí en la variable temporal, que es el número 78. Se puede preguntar por qué no se hizo directamente con dbNum. La razón es que el PLC no soporta, no permite que una variable que entre directamente como variable de entrada pueda utilizarse como variable de memoria en el caso de direccionamiento indirecto por memoria. Hay que meter esa variable en un registro intermedio, por ejemplo temporal, y ese registro intermedio que contiene por supuesto el número que se cargó o que se introdujo aquí, por ejemplo 78, sí se puede utilizar para abrir en forma de direccionamiento indirecto de memoria el data block. Por lo tanto, si el OV1 al llamar a este FC le entrega aquí el número 78, esta instrucción va a abrir y preparar para lectura o escritura el bloque DB data block 78. Y a continuación se va a hacer, por ejemplo, una lectura de cualquier registro de ese bloque, que ya se sabe no va a existir, por ejemplo, dbw4, el word 4, y eso se va a transferir, por ejemplo, dentro del mismo data block al db, por ejemplo, w8. Es decir, este fragmento de programa lee el contenido del word 4 del db que haya sido abierto anteriormente con la instrucción open, que es el 78 por ejemplo, y ese contenido lo guarda en el acumulador número 1 y luego la instrucción transferencia toma el valor del acumulador número 1 y lo transfiere a dw8. El error se va a producir porque al llamar a este bloque y este bloque tratar de abrir el data block, por ejemplo, número 78 u otro número que no exista aquí en el grupo de programas, se va a generar el error correspondiente de programación. Bien, se guarda el proyecto y ahora simplemente en OV1 se hace la llamada al FC41. Programa principal, OV1, y aquí está prueba OV121 del FC41. Y luego aquí se le va a colocar un número, un data block que se esté seguro que no existe para que se produzca el error, por ejemplo, como se dijo anteriormente, el número 78. Este es el parámetro de entrada que va a pasar a este programa, a este FC, y va a tratar de abrirlo con el método de direccionamiento indirecto por memoria. Es conveniente, sin embargo, ya aquí en la tabla de variables, definir esta nueva variable, activar FC41, booleano, que es la marca 31.4, la puso por defecto, y colocarla aquí, de manera que este bloque solamente sea llamado cuando la marca se coloque en 1 para dar tiempo, una vez que el programa esté online, a analizar bien lo que va a ocurrir
antes de hacer la llamada al bloque y producir el error correspondiente. Sería la marca entonces 34, no es la 31.4, 31.4, también llamada activar FC41. De esa forma, el bloque no se va a activar hasta que con el simulador se modifique o fuerce esta marca al valor 1. Bien, entonces se puede ya hacer la primera prueba y ver qué va a ocurrir cuando se active esta marca, se llame a este FC41 diciéndole que abra el bloque 78, lea y escriba dentro de él y vea que él no va a encontrar el programa, este bloque DB78. Bien, guardar el proyecto, marcar el PLC, simular, validar aquí, cargar, nuevamente con el programa ya compilado sin errores ni advertencias y finalizar. Bien, el programa ha sido cargado, run en el simulador y animar el programa para entonces poder forzar o modificar esta marca que está aquí. Entonces ahora con clic derecho aquí forzar o modificar, es decir, llevarla a 1 e inmediatamente se ve aquí en el simulador qué es lo que ha ocurrido y también aquí en la parte del panel de mando del CPU. El CPU dio un error intermitente en rojo durante unos instantes y pasó a stop. Si ahora se desea ver qué es lo que realmente ha ocurrido, se puede ver por ejemplo en el buffer de diagnóstico. Para eso aquí en Online Diagnóstico se hace doble clic y se marca buffer de diagnóstico. Esta pantalla se puede maximizar y aquí están los últimos 3 eventos cronológicamente cargados aquí en el buffer de diagnóstico. El evento número 3 con la fecha y hora respectiva dice DB78 no cargado, acceso en el FC41, es decir, en el bloque FC41 se trató de abrir o de leer o de escribir un datablock que no existe en el programa. Por lo tanto, evento número 2 se dispara un error de programación y como el OV correspondiente no está cargado, el CPU cambia a estado stop y por lo tanto pasa de run a stop. Más abajo, aquí, si se va un poco hacia abajo aquí en esta ventana, se ve un poco más el detalle. Aquí la descripción de por qué el CPU cambió de run a stop. Y luego aquí se puede abrir en el editor el momento o el sitio donde se generó el error. Clic aquí abrir en el editor y entonces va a aparecer el sitio donde se generó el error. El error se generó en el CPU. Sin embargo, si ahora aquí en la tabla del buffer de diagnóstico se marca la línea 3, que es donde aparece DB78 no cargado y se vuelve a activar el botón de abrir en el editor, se va a presentar la parte del programa en donde efectivamente ocurrió el error. Y aquí está el error en la lectura cuando abrió el bloque DB78 y trató de leer el Word número 4, vio que ese bloque no existe y por lo tanto dispara el error correspondiente. Bien, esa sería la primera parte de la presentación donde se ha mostrado cómo en caso de que haya un error de programación y el bloque correspondiente OB121 no esté cargado, el PLC pasa a stop indicando el error en el buffer de diagnóstico. En la segunda parte se va a crear el OB121 y se va a colocar en el programa en un principio sin programarlo para ver qué es lo que ocurre cuando se genera el error. Entonces ahora simplemente aquí en bloques de programa agregar nuevo bloque, marcar bloque de organización y buscar programming error o error de programación, que el único número posible es el 121. Se valida, se va a abrir el editor de escalera correspondiente, pero por el momento no se va a programar nada en este bloque. Voy a cerrar la parte de las variables locales, la zona de interfaz. Ya este bloque está programado, ahora lo que se hace es simplemente volver a cargar el programa en el simulador que ya está activo aquí a la derecha, de manera que él cargue también el bloque OB121. Bien, está listo, se pone el simulador en run, el PLC acaba de arrancar, el bloque OB121 se puede cerrar
Y aquí está nuevamente el bloque del programa principal donde se llama el FC41. Ahora se va a animar el programa para poder forzar esta variable, que es la marca que va a activar el FC41, clic derecho, modificar a 1 y de nuevo se modifica a 0, pero primero obsérvese qué ocurre, el error se está dando en forma permanente. Se muestra aquí en el simulador, se muestra aquí en la cara frontal o panel de mando del CPU. En el CPU real estaría el LED correspondiente titilando y en el buffer de diagnóstico continuamente se está registrando este error, de manera que en pocos instantes el buffer de diagnóstico debe estar ya sobresaturado porque siempre se va a marcar el mismo error. Pero si ahora con clic derecho se modifica esto nuevamente a 0, en pocos instantes el error debe desaparecer. ¿Por qué? Porque ya no se está dando la condición, el buffer de diagnóstico ya deja de estar registrando esa condición de error y se normaliza el PLC. Bien, en la tercera parte se va ahora a utilizar esta zona de las variables locales, pero del OB121. Se va a abrir el OB121 y como todo OB, como se vio en otros OB anteriormente, tiene también su parte de variables locales, aquí la zona de interfaz, y hay unas cuantas variables locales. Estas variables se pueden leer aquí en el programa, se pueden colocar, por ejemplo, en un bloque de datos y van a dar información precisa de por qué razón ocurrió el error de programación, dónde ocurrió, por qué ocurrió, cuál es el número del FC o del FB que ha causado el error y todo ese tipo de información. Y para tener una idea clara de lo que significan estas variables que están aquí, algunas de las cuales se van a leer ahora en unos instantes para hacer la tercera parte de la prueba con el OB121, se puede ir a la ayuda en línea del OB121 y ver qué significa, por ejemplo, número de bloque, reacción, fall ID, tipo de bloque, área, DB number, etcétera, etcétera. Y aquí está la ayuda, el documento de ayuda en línea de TIA Portal con el OB de error de programación para el S7-1500. Y aquí la tabla que se encuentra en la zona de interfaz con el significado de cada una de esas variables. Por ejemplo, block number, que es un entero sin signo, es el número de bloque en donde se ha producido el error de programación, block number. Reacción, 0 ignorar error, 1 reemplazar valor correcto, esto no se va a usar ahora. El fall ID es sumamente importante, es un byte que contiene en hexadecimal un código de error, el cual da la razón ya detallada de por qué ocurrió el error en cuestión. Más abajo se va a ver ahora algunos de los códigos. Block type es un entero corto sin signo, tipo de bloque, y significa lo siguiente: si el tipo de bloque en el que se produjo el error es el OB, es tipo OB, este valor, esta variable va a tener el número 1, si es FC2, si es FB3, etcétera, etcétera. El área, que es un entero corto también sin signo, es el área donde se produce el error. Por ejemplo, área de memoria, área de data block, área de entrada, etcétera. En caso de que el área haya sido un data block, como en el caso del ejemplo que se está haciendo en este momento, aquí en la siguiente línea, número del DB number, que es el número del bloque DB donde se produjo el error, esa variable tipo block DB va a ser cargada aquí en este renglón, en esta variable temporal o variable local. Y existen también otras variables, por ejemplo, la prioridad del bloque, el número del bloque, que evidentemente va a ser OB121, etc. Y aquí más abajo está el significado de la variable fall ID, que es un código, como se dijo, que ocupa un byte en formato hexadecimal y que contiene un número que va a caracterizar ya el detalle del error. Por ejemplo, el número 21, error de conversión BCD, el número 23, error de longitud de área durante escritura, el número 26, error en el número del temporizador, etc. Se va ahora a leer esta información o parte de esta información para tener ya una idea más clara en el caso del error que se está simulando de dónde y por qué se ejecuta ese OB121 y cuál es la falla que se está reportando. Para ello, aquí en bloques de programa se acaba de crear
un bloque de datos que se le dio el nombre error proc, error de programación. Es un bloque de datos local donde de todas esas variables que se acaban de ver con ayuda del documento en línea en TIA Portal, se han escogido las cuatro principales. Por ejemplo, el número del bloque, que es el número del bloque donde se genera el error, que hay que definirlo como tipo de datos entero sin signo, uint. Luego el ID de falla, que es tal vez la variable más importante, que va a dar el código de por qué ocurrió esa falla, es tipo byte. Luego el tipo de bloque, que es también un entero corto sin signo, donde se va a indicar si fue un FC, un FB, un OB, un datablock. Y en el caso que haya sido el datablock, que es el caso en este ejemplo, el dbNumber, el número de ese datablock, que es el tipo de datos dbN, pero esto va a funcionar como un entero. Bien, una vez definida esta tabla, ahora hay que ir simplemente aquí al programa dentro del OB121, cargar o leer los valores correspondientes aquí de la tabla y mediante un move meterlos en ese datablock. Por ejemplo, voy a colocar aquí un move, insertar cuadro vacío, move, es decir, transferencia. Aquí en la entrada voy a copiar aquí block number, el número del bloque, copiar. Esta es la variable local que ofrece el OB121 y esto lo voy a mover dentro del datablock. El datablock se llama error de programación, aquí está. Lo voy a mover al entero sin signo block number. De manera que esta variable, que es una variable temporal, es una variable de entrada, pero temporal, local, solamente va a estar disponible en el momento en que el CPU llame al OB121. Una vez que lo llame, el CPU sale de ahí, vuelve otra vez al OB1, al FC donde esté y sigue el programa. De manera que para guardar esa variable y que no se borre, se va a colocar dentro del datablock. Y se va a hacer lo mismo con el resto de las otras tres variables que estaban en el datablock. Y una vez hecho eso, el programa luce como se muestra aquí a continuación: el primer move con el número del bloque, el segundo move con el full ID, el tercer move con el tipo de bloque, y como se sabe que el tipo de bloque va a ser un db, el cuarto move con el número de ese db, colocadas esas cuatro variables en sus lugares correspondientes dentro del datablock global error proc. Bien, y ahora se prueba el programa una vez más, generando el error y viendo luego en ese datablock qué información va a colocar el programa. Se cierra entonces aquí el OB121, de manera que esté aquí de nuevo el FC41 y evidentemente hay que cargar de nuevo los cambios, las modificaciones hechas, bloques de programa, cargar nuevamente. Y una vez cargado el programa, se anima el OB1 para generar la llamada al FC41. Pero aquí se va a abrir ahora, para ver los dos simultáneamente, el bloque DB20 de error de programación, donde se van a guardar los correspondientes valores una vez que se genere el error y se comparte la pantalla junto con el programa. Esto se puede disminuir un poco de manera que se vea aquí el bloque, la llamada del bloque FC41, y aquí arriba están los valores del datablock que van a ser actualizados una vez que se genere ese error. Entonces aquí también se puede animar y en este momento está todo en 0. Número del bloque en 0, ID de la falla 0, tipo de bloque 0 y número de DB también 0. Bien, entonces ahora se genera el error aquí modificando a 1 y automáticamente se llenan los valores correspondientes aquí en el datablock. El número del bloque donde se está generando el error es el 41, de hecho es el FC41. El ID de falla es el hexadecimal 3A. Ahora se va nuevamente en unos instantes a la ayuda en línea para ver qué significa ese 3A. Luego el tipo de bloque es tipo 2. En la ayuda también se va a recordar qué significa el tipo 2. Y tipo 2 es que el error está en un datablock y el número del datablock que se está llamando y que no se encuentra, que es donde se genera el error,
es el número 78, que es el parámetro que se está pasando aquí al bloque FC41. Se va entonces ahora un momento a la ayuda nuevamente para ver qué significa este 3A. Y aquí nuevamente en la ayuda, el número del bloque, ya se vio que es el FC41, el tipo de bloque era el número 2, que es un FC, donde se genera la llamada al bloque que genera el error. Luego en FallID se tenía el número hexadecimal 3A. Aquí en la lista está el 3A y aquí está el 3A, se va a la parte inferior y se busca qué significa 3A. Y aquí está el 3A, significa acceso a un DB no cargado, el número de DB está dentro del rango admisible. Es precisamente lo que ha ocurrido. Se ha tratado de acceder al DB78, el DB78 no existe, por lo tanto no está cargado. Sin embargo, ese número 78 está dentro del rango admisible, es decir, un DB puede perfectamente tener el número 78. Y eso es la información que él registra aquí en este valor DB-number, que es tipo de datos block DB, y precisamente con el move que se hizo anteriormente se ve que ese valor es el 78. Aquí está 78 en DB-number. Resumiendo, el número de bloque donde se genera el error es el 41, el ID de falla es 3A, que significa acceso a DB no cargado, el tipo de bloque es 2, es decir, es un FC quien genera el error, y el número del data block donde se está generando ese error es el número 78. Esta información se puede pasar, por ejemplo, a una SCADA, a un HMI o a un visualizador, y a través del programa en esa SCADA se puede interpretar convirtiéndola en lenguaje, por ejemplo, en lenguaje hablado, en lenguaje escrito, de manera que el operador o el supervisor sepa de qué se trata, qué tipo de error está ocurriendo. De todas formas, como se vio también anteriormente en el buffer de diagnóstico, está detallado todo el proceso de error que está ocurriendo aquí con este bloque OB121. Voy a desforzar, voy a colocar nuevamente en 0 la entrada y con ello va a desaparecer el error. Aquí se ve que deja de titilar el LED de error en el simulador, pero queda en el data block los valores registrados del último error. Bien, con eso se ha probado. Afortunadamente el simulador puede simular los errores de programación y se ha podido comprobar cómo funciona ese importante bloque de tipo síncrono OB121 o bloque de error de programación. En la próxima entrega se continuará con los bloques OB y específicamente se va a ver otro bloque síncrono también muy importante, que es el OB122. Así que si les ha parecido interesante esta entrega con el correspondiente ejemplo e ilustración del bloque OB121, recuerden por favor darle like, suscribirse al canal y los espero muy pronto con el próximo audiovisual.